Muy buenas tardes, entusiastas de las bases de datos y de Git. ¿Están preparados para una nueva aventura? Bueno, el día de hoy les quiero compartir un poco de, bueno, iniciarlos a lo que es un mundo muy grande, muy amplio, que en 5 minutos es imposible abarcar todo y en el que, pues, alegremente y tristemente solo se puede en serio interiorizar cuando se está en él ya sufriendo con conflictos, que es el versionamiento. Muy bien, esa es una parte fundamental de la manera en cómo se hace desarrollo actualmente. Actualmente, programación sin versionamiento no es programación, no es nada, es un juego de niños. Entonces, empecemos. Antes de tocar la parte de versionamiento con una herramienta, quiero cerrar el ciclo de las herramientas que utilizaremos a grosso modo, para lo que es la parte fundamental de la aplicación. O sea, ya vimos el frontend y el backend. Si no lo han visto, les recomiendo los videos anteriores en mi canal. Am, Ahora veamos a ver esta parte de PlanetScale. PlanetScale es una página que me ofrecía bases de datos con servidores en Estados Unidos y en Brasil con un plan gratuito. E igualmente, si ustedes tienen alguna alternativa, pues bienvenidos. Acepto propuestas. Yo sé que esta funciona, no he tenido problemas nunca. El rendimiento y el tiempo de respuesta es muy bueno, óptimo. El pricing, la versión gratuita nos da 5 gigas de almacenamiento. Y pues para unas bases de datos, un proyecto que no incluye el multimedia, porque no vamos a guardar las imágenes como tal en la base de datos, sino únicamente datos, o sea, texto plano, la verdad esas 5 gigas rinden mucho, mucho es mucho. Así que por $0 al mes, pues es una ganga. Interiorizar, me refiero, bueno, cómo funciona en la interfase que nos da la página. Aquí con esta base de datos que ya tengo, me dice la cantidad de tablas que en la que tengo son 20 y dos ramas. Si quiero crear una nueva base de datos está acá, me voy acá. Este marcapasos es la actividad que ha tenido recientemente la base de datos, es decir, las consultas. ¿Cuál ha sido como la última vez que le hice a tuve un pico alto de solicitudes? Fundamentalmente hay que saber dos cosas. Primero que pues, se ingresa por consola. Aquí elijo una rama, ya a continuación sabremos que son las ramas. Y se escribe SQL toda la vida. Select todo from esta tabla, la tabla de cliente, punto y coma. Si yo le doy enter sin punto y coma, pues simplemente se me va para abajo. El punto y coma es lo que cierra el comando y lo que me dice que ya quiero ejecutarlo. Enter. Y me hace select de los clientes que tengo guardados. Con el nombre, el correo y unas contraseñas encriptadas. Muy bien. Ahora, ¿qué son las ramas? En grosso modo, esta parte estoy explicando al revés, lo cual es gracioso porque es algo en lo que es muy interesante esta aplicación, es que empieza a aplicar un nuevo paradigma que se está viendo en el mundo, que es aplicar el paradigma, casi paradigma orientado a objetos, pero que es el mejor, la metodología a través del versionamiento, la aplican a la literatura de bases de datos, lo cual me parece algo brillante, que no se ha se ha vuelto muy popular. ¿En qué consiste? ¿Un versionamiento qué es? Bueno, ¿se acuerdan de esos tiempos en los que cuando tenías que entregar una tarea, hacías muchas versiones de la tarea y todas las tenías guardadas en la misma carpeta y solo lo único diferente era el nombre, como, o sea, proyecto final 2, proyecto final 2 corregido, proyecto final 2 revisado corregido y al final terminas haciendo 20 copias y ya en frustración terminas con un mamarracho como proyecto final versión 5 final corregida, esta sí, imprímela ya. Bueno, eso era versionamiento a la brava, pero funcionaba. ¿El versionamiento qué es? Que hay herramientas, como en especial Git, la interfaz de Git, que es un open source, que permiten tener el versionamiento sobre un solo archivo. Es decir, ahora en tu carpeta no tienes que tener los 20 archivos diferentes con distinto nombre, que son una copia, sino el sistema de versionamiento hace eso por ti, hace una abstracción del proceso por ti. Decir, bueno, esa evolución de los archivos desde el versión 1 al versión 2 al versión 3 imprima ya, el contenido sí sigue ahí, en la línea de tiempo está guardado ahí, pero es invisible a ti. Tú solo vas a ver el archivo final, el archivo que tendrá siempre el mismo nombre, eh, proyecto final, proyecto de grado. Ya, vas a ver un histórico,
Puedes acceder a todas las evoluciones guardadas de ese archivo que tú decides cuándo guardar. Eso es un sistema de versionamiento. Eso es todo. Ya luego pues, vienen lo que son las ramas, de decir, bueno, en alguna parte, alguna modificación que le hice a ese archivo en el pasado, me gustó más de lo que tengo ahora. Quiero volver a empezar de ahí. O quiero sacar otro proyecto a partir de ahí. Para eso están las ramas, igual que un arbolito, se bifurca en distintas partes del tiempo. O en este caso del proceso. Ese paradigma se aplica aquí con PlanetScale a la base de datos. Es decir, que tenemos una rama que yo la llamé ahí como primera batalla, First Battle, que me quiere decir es una rama de desarrollo. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer pruebas, en especial para una base de datos. Entonces en esa rama yo me puedo equivocar lo que yo quiera. Puedo crear las tablas que yo quiera, juntar las tablas que yo quiera, hacer los alter que yo quiera, meter los datos que yo quiera. Para probar qué pasa, para probar mi aplicación. Y ya la rama que se llama aquí main, la que está en verde, eh, es la rama ahí ya estaría la base de datos que está hot, que está caliente, que está activa al público. Tú quieres experimentar en una rama con una base de datos funcional y por eso tienes tu rama aparte, tu rama de desarrollo. Y si esos cambios funcionan, luego tú puedes migrar esos cambios a la rama main. Por eso quería hacerles esta aclaración. Lo que son las safe migrations. Las safe migrations, las migraciones seguras, es cuando en una rama de una base de datos, una rama, hacemos configuraciones para probar cosas. Y si esas configuraciones a la final nos gustan, o las podemos descartar o las podemos aplicar. ¿Aplicar a dónde? Al main. Eso, ojo, los datos no se pasan. Los datos en una base de datos, entre ramas de bases de datos, no se pasan. Por razones de seguridad. O sea, los datos que llenaste en tu rama de desarrollo, no, cuando hagas las migraciones seguras de la estructura de tablas, de nuevas tablas, de haber borrado tablas, al main no se pasan los datos, solo la estructura y la lógica. Bueno, por esa parte para la herramienta de bases de datos, que se completa el ciclo. Hay otras herramientas que luego vamos a ir utilizando, pero son en complemento a lo que ya vimos. Podemos utilizar luego el Postman, o sea, como el cartero en inglés, una aplicación muy buena para hacer testing de endpoints para el backend. Luego podemos probar unos DevTools para el frontend, para hacer desarrollo, para hacer testing ahí, bien interesantes. Usar Autocopilot para ahorrarnos mucho la vida escribiendo código, que ya no estamos en primer semestre y no nos van a poner un 5 por hacer una función bonita, sino que eso ya está. Y hay inteligencias artificiales que van a ser mejor, solo hay que darles el contexto y preocuparnos por cosas más importantes. Por esa parte de la base de datos ya, ahora lo que es Git Kraken. Git Kraken es una herramienta que me facilita que yo sé que para que no tenga nada de experiencia en Git, igualmente me sirve saber esto. Lo que yo les dije del proceso de versionamiento, en los viejos tiempos era esto. Una terminal que se te instalaba algo llamado Git Bash. Aquí tú escribías tal cual como para crear para hacer un init, es decir, crear el versionamiento, para remover ramas, para crear branches, o sea, ramas, crear branch, para checkout es como mirar una rama, etcétera, etcétera. Entonces, es de consola. Eso funciona hasta que no funciona. Se vuelve sí, en un punto ideal, en un mundo ideal en donde nadie en un equipo de 100 personas se equivoque en un versionamiento sobre el mismo producto, la consola parece una buena idea, pero ese mundo no existe. Por eso se inventó GitKraken, que es una interfaz para Git Bash, en donde ya no tienes que aplicar muchos comandos para saber qué está pasando. No, aquí te lo sirve en bandeja de plata, te dice, esta línea que ven ahí son todos los cambios que ha tenido la aplicación que les he mostrado ejemplo, desde el commit inicial hasta, hasta el commit final. ¿Qué son los commit? Son nodos, son como en un videojuego puntos de guardado. Es eso. Y tú decides cuando los haces. Esta versión de aquí no tiene mucha gracia porque, como pueden ver, como pueden ver, pues solo es una persona la que está desarrollando, pero porque se llama GitKraken, no es por nada. GitKraken el Kraken es una bestia mitológica, es un calamar gigante con muchos tentáculos, porque en un proceso verdad de versionamiento con un equipo de muchos programadores eh, termina viéndose así. Es lo que yo les decía. Está la rama principal.
Luego, un colaborador dice, bueno, yo a partir de este punto quiero crear mi propia rama y yo trabajaré tranquilo. Y luego ver si esos cambios, migramos esos cambios, bueno, no, esta no es como la terminología, pero pues como ya vimos la parte de bases de datos, para que tengamos una referencia, bueno, yo trabajo en mi rama y luego yo migro, si yo compruebo que mis cambios funcionan y son útiles para el proyecto principal, yo migro esos cambios al principal y viceversa. Entonces yo estoy trabajando en mi rama, en mi parte de trabajo, y mis compañeros yo veo que están trabajando también sus ramas. Ah, que mi compañero ya acabó su parte del desarrollo y ya migró sus cambios a la principal. Ay, qué bien. A mí me sirve tener esos cambios de la principal, que ya los colocó mi compañero, en mi rama. Yo puedo traerme esas migraciones nuevas a mi versión. Esa es una versión simplificada. Trabajar en muchas ramas, cada rama con un propósito. Y que al final todas las ramas, las que no sean exitosas, pues se quedan ahí, no avanzan, y las que sean exitosas se devuelven al flujo principal, aplicando los cambios. A grosso modo eso es lo que pasa. Ya errores van a pasar todos los que quieran, pero para eso hay mucha documentación y vamos cogiendo experiencia. Y solo tener un poquito, quería mostrarles lo que, sí, para no enredarnos más a partir de ahora. Ya hay muchos comandos importantes para lo que es el versionamiento, lo que es añadir, cambiar. Básicamente, cuando hacemos un cambio, ahora voy a ponerme a programar y listo. Luego quiero guardar estos cambios en el repositorio, en GitHub. Ok, primero que nada tengo que hacer un add, o sea, añadir los cambios que hice, cuáles quiero, o cuáles quiero descartar y cuáles quiero añadir. Luego hacer un commit, ahí sí es como hacer el punto de guardado en el videojuego, es decir, ok, con estos cambios que hice acá, quiero hacer un punto de guardado así, en el tiempo. Y te forma un nodo, estos nodos. Y luego ya podemos con ese commit hacer muchas cosas. Un push y un pull, o un pull. Un push es, piénselo así, un push es empujar en inglés. Tú empujas a la nube, tú empujas, mandas al repositorio, haces un push. En cambio, un pull, imagínate una cuerda, tú estás jalando algo de la nube. Tú te traes los cambios hacia ti. Tanto que aquí la interfaz te permite tener eso claro. Una flecha abajo para el pull y una flecha hacia arriba, hacia el cielo, para el push. Y en cambio, cuando se trabajaba únicamente con Git Bash, no había nada de interfaz. Todo te lo tienes que aprender a punta de documentación larga y era tedioso, muy, muy tedioso. Ahora, si hay errores, a mí me interfaz te ayuda a solucionarlos, lo cual lo veremos más adelante. Ojalá no muchas veces, pero sí van a pasar muchas veces, lógicamente. Bueno, esta era la introducción. Aquí acabamos un ciclo muy interesante y me despido y les digo buen día o buena tarde o buena noche. Hasta la próxima.